La forma de que investigamos, producimos y vendemos medicamentos, toda esta forma es absolutamente enferma y inmoral. Es brutalmente erróneo, es inhumano, es seguramente altamente no ético y en muchos casos sería ilegal. Creo que existe una indignación natural cuando ves que el modelo de innovación no está dando respuesta a la mayoría de los problemas de salud. Que el modelo actual fracasó, que el modelo actual no está dando medicamentos para la población mundial. Está claro que este sistema no funciona, es un sistema que hay que cambiar. A mí, como investigador, el sistema me parece frustrante. It's a pathetic way to organize things. Funciona muy deficientemente. No está funcionando muy bien. The innovation system is not working. It's totally dysfunctional. That's very dangerous for public health. It was a morally repugnant way to think about it. It's kind of crazy. It's really crazy. Los compuestos, las pequeñas moléculas, son mayoritariamente producidas en la universidad. Sin ese paso, no se podría producir a gran escala un fármaco. En cambio, cuando esto se traslada al desarrollo de medicamentos, el desarrollo de medicamentos es un sector que está prácticamente monopolizado por las grandes compañías farmacéuticas. Las grandes compañías farmacéuticas toman las ideas de la investigación básica, digamos, de ahí extraen posibles medicamentos, desarrollan esos medicamentos y luego venden los medicamentos al Sistema Nacional de Salud. Y entonces se llega a un sinsentido, exactamente, donde los ciudadanos pagan de alguna manera dos veces. Han pagado la investigación básica, que ha dado lugar a las ideas sobre las que se desarrolla el medicamento. Este medicamento es desarrollado por una compañía farmacéutica, le pone un precio por un sistema que es muy poco transparente y el gobierno tiene que pagar ahora ese precio a esa compañía farmacéutica. En una palabra, se socializan los costes de la innovación y se privatiza los beneficios. Globally, you're spending over $1 trillion on drugs, and less than 8% of that is spent on research and development. And of the 8% that's spent on research and development, probably half of it's spent on things that are not very important medically. The heart of the problem is that the whole way in which the R&D system is set up is based on how much money are you going to make. There are two big weaknesses of the current system. The first is that the prices of medicines that are developed are often too high, and we don't have any kind of global system to ensure that medicines are affordable to people who need them. La OMS dice en varios documentos oficiales que por lo menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos. Y esto es totalmente inadmisible porque la capacidad de producción instalada a nivel mundial existe. Yo no sé quién va a ser juzgado algún día, si será un gobierno o la OMS o la industria farmacéutica, pero está poniendo gente por falta de medicamentos que existiría la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para producirlos. Wait, you got a system right now where you develop a really useful cancer drug and then you give it to like, what, 10% of the patients worldwide that might need it. I mean, what's the point of that? No one thought about the price of medicines. Until now, suddenly we need to pay medicines out of pocket, and that creates the price. Like, why are these medicines so expensive? And then quite quickly you come to like, how did we get to build an R&D system that delivers medicines that are unaffordable? And I think that's been the new thing, like the last couple of years, and that I think is changing the debate from that access and innovation crisis is a problem of the poor in poor countries towards, hey, wait a minute, this is actually also applicable for us. La hepatitis C es una variante de hepatitis muy agresiva para el que se ha desarrollado un tratamiento recientemente, el sofosbuvir, que permite un tratamiento con mucho menos efectos secundarios, muy eficaz. El único problema es que el coste de la versión comercial de este medicamento en este momento son 61.000 euros, un tratamiento de varias semanas. Esto, desde luego, hace el tratamiento completamente inaccesible a pacientes en todos los países en vías de desarrollo del mundo,
pero considerando la prevalencia de hepatitis C, seguramente implicaría la bancarrota de los sistemas de salud europeos. That's impossible. No one can pay for it. Now, we have this third-party payer system, but there's 185 million people all over the world that have hepatitis C. Maybe half of them need to be treated. Who's going to pay for that? It's impossible. La información más chocante es que el coste de producción de ese tratamiento son unos $250. La industria farmacéutica, y está ampliamente documentado en mucha literatura reciente, es de la industria más rentable a nivel mundial. Lo que se cuestiona no es tanto que la industria sea rentable. Lo primero que se cuestiona es que haya unos niveles de rentabilidad que son inmorales, tratándose de una industria que está ligada a la enfermedad y a la protección de la salud de las personas, y en las cuales uno no tendría opción. Es decir, uno puede comprar un iPhone o no, o comprarse uno más barato porque no tiene dinero, pero si uno tiene un cáncer tiene que comprarse el medicamento apropiado y el que le receta el médico, y si ese medicamento no es accesible simplemente se muere. The company doesn't care if your wife dies or your child dies. I mean, they're okay with that. You observe a lot of people dying or being excluded from death because that's actually a way of demonstrating that the consequences of not paying. It's a pathetic way to organize things. Los medicamentos no deben ser una mercancía, los medicamentos deberían ser bienes públicos, máxime además cuando gran parte de los medicamentos se desarrollan sobre la base de todo un esfuerzo de investigación que ha sido financiado con fondos públicos. The second issue is, of course, that the efforts of scientists are not targeted towards the diseases that only affect the poor, the so-called neglected diseases. El problema principal son enfermedades que afectan exclusivamente a la gente pobre. Eso es lo que llamamos enfermedades olvidadas. Como te comentaba antes, muy claramente la leishmaniasis visceral afecta solo poblaciones del sureste asiático y del este de África con muy pocos recursos. La enfermedad de Chagas, una parasitosis endémica del altiplano andino, afecta a poblaciones con muy pocos recursos. Como no afecta a ninguna otra población, no es de interés para la industria farmacéutica desarrollar medicamentos. Yo creo que es un drama humano terrible. Un paradigma que se está imponiendo dentro de las estrategias de mercado de la industria farmacéutica son las enfermedades raras. Son una necesidad médica muy importante porque hay muchísimas enfermedades raras, se habla de miles de enfermedades raras, y aunque cada una de ellas afecta a un número pequeño de personas, en su conjunto es un número muy importante. Y bueno, la industria tiene un interés creciente en estas enfermedades solo porque, a pesar de que el número potencial de pacientes va a ser muy pequeño, lo compensan con altísimos precios, que rondan incluso los $400.000 por paciente año, y lo preocupante es que esta es una tendencia que quieren generalizar a otras enfermedades. The majority of the drugs that are being developed today are not responding to any medical needs. They are either slightly different versions of medicines that we already have, but for which there is a great market opportunity, often even medicines for conditions that are not really diseases. A la industria le interesa mucho más producir medicamentos para tratar y no para curar, porque cuando uno tiene un medicamento para tratar y para tratar toda la vida, pues mantiene el cliente, y si se trata de un negocio y la industria es negocio, uno mantiene el cliente de la hipertensión, tómeselo por el resto de la vida, el colesterol, tómalo el resto de la vida. Un antibiótico te lo tomas 4 días y se curó, y perdí el cliente. Entonces los antibióticos se están acabando, y se están acabando muchos medicamentos que curarían la industria. Hoy en día el 80% de los medicamentos son medicamentos para tratar, y algunas veces solo para tratar el síntoma, ni siquiera la enfermedad. The industry is not investing, and because we're overwhelmingly at the moment reliant on the industry to make decisions about
what is the priority? What are the medical priorities? We're leaving that basically completely up to industry, and industry is not prioritising research and development for new classes of antibiotic. If they did, we'd have them. The antibiotic crisis is a problem affecting absolutely every country everywhere in the world. La situación de los antibióticos es tan crítica que vamos a ver muertes en los quirófanos que hasta ahora no se producían, porque no se investiga. Entonces, claro, aquí ¿quién tiene responsabilidad para cambiar esto? ¿Las farmacéuticas? Oiga, yo no. Si a mí me ponen un mecanismo por el cual la investigación se financia, yo encantado de producir. Pero si no tengo mecanismos de financiación, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a la calvicie o a la obesidad o a lo que me dé pasta de manera continuada. La patente se generó hace muchísimas décadas como una forma de remunerar el esfuerzo de una empresa o de un inventor, entonces de un individuo o de un colectivo que han invertido mucho tiempo, mucho dinero en el desarrollo de un producto y para que pudiesen a lo largo de los siguientes 20 años recuperar la inversión hecha en los años anteriores. Pero esto se desarrolló en un momento en que acceder al conocimiento era extremadamente difícil, en que la colaboración científica no era tan eficaz como es hoy, donde había menos recursos invertidos en investigación y desarrollo por parte de las entidades públicas del Estado. Entonces, lo que a lo mejor tenía su sentido hace 100 años, puede que no tenga el mismo sentido hoy en día. Yo creo que hay que estudiar alternativas al sistema de patentes. Yo creo que es muy importante estar al tanto de toda la ola de conocimiento compartido que viene. Las patentes en muchos casos suponen un obstáculo para la investigación. A nosotros los investigadores, para concedernos contratos, concedernos financiación, nos valoran por las publicaciones que hacemos, que realizamos, y por las patentes, los productos que patentamos. Es decir, no se busca realmente el resolver enfermedades o el buscar el objetivo final, que es reportar un beneficio al paciente, sino que se busca publicar y patentar. Y eso puede impedir precisamente que se llegue al final de la cadena de la investigación, es decir, que realmente los esfuerzos que se han hecho desde un principio realmente reviertan un beneficio para los pacientes. El fallo muy claro es que se pueda utilizar para parar la posibilidad de un nuevo producto. Esto es lo que se llaman patentes defensivas, que es cuando una empresa tiene un producto y para que no salgan otras empresas haciendo productos similares, investiga productos, moléculas similares a la que ya tiene y entonces simplemente lo que hace es no utilizar la patente ni dejar que lo utilicen otros, ¿no? Esto sería un poco una corrupción legal, es perfectamente legal, pero es un poco una corrupción o una perversión del sistema de patentes. But there are also problems that pertain to the system as a whole and that affect all countries. The first is a problem of how efficient is the system and the problem of secrecy. Basically, a lot of the secrecy around research and development actually leads to much slower progress. So we have to find ways of making the R&D process more efficient and more rapid, and that is in the interests of everybody. The second issue is around clinical trials, and we have billions of dollars spent every year on carrying out clinical trials, but we don't know what the results of those clinical trials are. Hay también una necesidad de mayor transparencia en los costes. Hay una necesidad de compartir mejor la información de base y hacerlo en redes abiertas de forma que se eviten duplicaciones, porque hay mucho dinero invertido en investigación que luego se duplica, y ese es dinero perdido a fin de cuentas. It's very political because there's a lot of money involved, and it's a really regulated industry. The government creates the legal monopolies that create the possibility of high prices. The government controls the reimbursement systems. So the companies that sell the drugs, they try and actually control the governments. They actually try and influence the governments themselves. They have an interest in not just obeying the rules, but actually writing the rules themselves. That's part of the problem. We don't have, if you like, a public needs-driven model, and that creates a corruption where it's not about individuals being corrupt or different companies being corrupt. It's about the fact that our governments have abdicated their responsibility to drive our medical innovation system. A nivel europeo hemos visto cómo las farmacéuticas han sobornado, bueno, han pagado lo que un sistema pay to delay, pagar para
aplazar la entrada de productos genéricos en el mercado, con una investigación con 400 casos, una investigación por la propia Comisión Europea, y todos esperamos que hubiera unas sanciones contra las empresas. Ni una sola sanción. Fue pues archivado bajo unas promesas de buena conducta de las empresas y ahí se quedó. Una práctica que ha significado miles y miles de millones de pérdidas, de pagar precios más altos de los sistemas de salud europeos. ¿Por qué ha pasado esto? Obviamente por la presión de los lobbies farmacéuticos sobre los gobiernos y sobre la Unión Europea. So I think that it's true, the governments have been weak and they have not protected the citizens. They haven't protected their own patients, their own people. What they really have done is really protected the owners of the companies or the shareholders of the company. Si los políticos y los líderes de diferentes instituciones comprendieran que es pervertido, distorsionado y absurdo que los cuidados de salud de la mayor parte de la población del mundo sean un sector de productividad dirigido solo por el beneficio financiero, que es ridículo, entonces podrían empezar a preguntarse cuáles son los instrumentos que yo podría utilizar y de qué manera puedo intervenir. Pero si no tienes la clarividencia ni la intención, los instrumentos claro que no los conocen, es que hasta ahora no les han interesado. So what we need to do is to find a different way of incentivizing R&D. I think what we need to do is create one system purely for research and development, and then a completely different system for manufacturing and selling drugs. And this is a principle that's often called delinkage. Yo creo que es muy importante divulgar, difundir que existen modelos alternativos, y es muy importante que se difunda entre los investigadores, que vean que no tienen una única opción, que es vender una licencia exclusiva a una gran compañía farmacéutica, sino que existen otras opciones. De las soluciones actuales, una de las que más se ha hablado es la capacidad de promover un tratado internacional de investigación y desarrollo. Puede ser una solución, no para todo, puede ser una solución para alguna parte de lo que hasta ahora no está funcionando. Habría tres componentes, se podría decir, fundamentales de un posible tratado. Primero, una cotización obligatoria de todos los países miembros de la OMS para crear un fondo global gigantesco de varios miles de millones de dólares con los cuales se investigue, crear un fondo público para no tener que patentar las nuevas medicinas. Lo segundo sería de que se cree de que la agenda de investigación se defina por razones estrictamente de salud pública y no por razones financieras. Y el tercero sería una coordinación de las distintas entidades, empresas o gobiernos haciendo investigación en el mundo entero, porque hoy en día se está despilfarrando sumas gigantescas en la medida en que todos están investigando en el mismo medicamento para ver quién sale primero, y todo el mundo investiga hoy sobre cáncer, todo el mundo investiga hoy sobre diabetes y otras enfermedades. Yeah, the basic idea is that we need to put back the responsibility for investment decisions with governments and collective action by governments, and not just abdicate that responsibility and leave it purely to companies to make these decisions. It's a way of thinking about it. It's the idea that countries have an obligation to pay for R&D, not to grant monopolies, but to pay for R&D in other ways, either through grants or prizes or something like that. That's one of the important things to look at in the prize system, is that you can put up billions of dollars as rewards for new drugs, but it's cheaper than the grant of the monopoly. It's considerably cheaper. So you can not only replace the incentive, but you can save money. It's the only healthcare reform that people are talking about where you increase access and save money at the same time.
So is it possible to actually fund R&D differently? And fortunately, after about 10 years of what I would call experimentation, we've seen that it is possible, and we do in fact have examples where it's worked. I think one of the most interesting examples is the so-called public-private product development partnerships. So the Drugs for Neglected Diseases initiative is one example of this type of initiative. I'm managing a Drug for Neglected Disease initiative. It's one of this model. It's what we call a product development partnership. So it's a group that try to bring together partners from the public sector and from the private sector to develop new drugs for very neglected diseases. Today, after 10 years, we have developed 6 new treatments, 2 for malaria, 2 for leishmaniasis, 1 for Chagas disease, and 1 for sleeping sickness. We've actually been able to show this model can work. We don't have all the answers with that model, it's still just one model, but for example, in terms of cost, the Drugs for Neglected Disease initiative estimates that it costs around 150 million euros to fully develop a new chemical entity, all the way from discovery through to delivery. The industry's fully loaded cost is $1 billion to develop a new chemical entity. So from 150 million euros to $1 billion, there's a massive difference there. Bueno, las compañías farmacéuticas suelen justificar los altos precios de los medicamentos porque el proceso es muy costoso, incluso se habla de la cifra mítica de los 1.000 millones, ¿no? Lo cierto es que cada vez hay más estudios que evidencian de que estos costes no son reales, ¿no? Y además, incluso si la industria abriera al público, ¿no?, sus libros de contabilidad y llegaran a demostrar que los costes reales son, bueno, realmente tan elevados, sería una muestra más de que el modelo es ineficiente absolutamente, ¿no? Compartir todo el conocimiento que sea posible, trabajar juntos para llegar pronto y sin demasiados costes al producto final. A través de un conocimiento compartido se detecta el error al comienzo. Pues eso es muy eficaz. Tenemos que hacer investigación médica como software libre, compartiendo los códigos, porque así funciona la ciencia. Cuanta más masa crítica hay, más avanza. Sin embargo, hemos creado un sistema de ciencia médica donde el conocimiento está en silos, estancos, que no se comparte. El que llega primero lo gana todo, pero esa es una decisión política. Se podría investigar y llevar a cabo la producción de nuevas terapias, nuevos medicamentos de forma completamente distinta. De hecho, hay propuestas en esta dirección, hay intentos de conseguir innovación open access o open source. Una de las herramientas que se ha desarrollado es el de las licencias socialmente responsables. Es una de las herramientas para asegurar el acceso universal a los medicamentos. El sector público invierte muchísimo dinero en investigación, sin embargo no se preocupa de introducir condicionalidades para asegurar que si se descubre algo que luego revierte en un fármaco o una vacuna, tenga el precio asequible y además asegurar que el conocimiento generado sea de dominio público. Cuando una universidad ha desarrollado un producto que puede convertirse en un medicamento, puede exigir a la compañía farmacéutica una serie de condiciones y entre ellas puede, que yo creo que debe, exigir que este medicamento, si tiene éxito, pues que se asegure su acceso universal. Vamos a tener que hacer una transformación y que haya un control, y esto es un poco herégico decirlo hoy en día, hablar de más control del Estado y público al sector privado, pero el sector público va a tener que tomar las riendas de este asunto y va a tener que reorganizar y ver cómo se hace la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos de tal manera que la industria pueda ser en alguna manera una industria al servicio de la salud pública antes que una industria al servicio de los intereses financieros de los accionistas. It's not something we can leave to philanthropy, it's not something we can leave to the largesse of a few donors or even a few companies who have enough money to maybe give us a little bit off the side. This is something that requires all governments to act collectively. Aquí lo que está faltando claramente es que al poder de la industria farmacéutica buscando el beneficio financiero haya un contrapoder legítimo y oficial de los gobiernos y las instituciones públicas oficiales, que tienen como objetivo principal el proteger a la ciudadanía y en este caso
están dejándolo caer completamente. Lo que pedimos a la gente crítica es que entren en todo proceso de investigación o proceso académico, la cuestión de propiedad intelectual, el conocimiento. Hay que politizar la cuestión de salud, hay que politizar la creación de conocimiento académico. That is where I see the opportunity also for civil society to really convince advocate with these governments that they can play such a unique role by pioneering a different model that will deliver some economic development, but that is not the goal, but it will develop health tools that they need and establish a different way of doing things to produce public goods. It takes time from the recognition of a crisis to the mobilisation that will be needed to force governments to act. And unfortunately, it is always forcing governments to act that's needed. We have many ideas. We not just have to do it and learn by doing what works and what doesn't work. I think we've talked a lot already about all these theoretical solutions. Let's move. It is a revolution. It's a really important revolution. Es necesario un cambio radical. Hay que cambiar las reglas del juego y poner a las personas por delante de los beneficios económicos. Y no solo es posible, sino que empieza a ser necesario que lo hagamos ya.